El proyecto surge con la idea de poner de manifiesto, de aumentar la biodiversidad de los parques urbanos y de poner de manifiesto un poco la fauna autóctona que tenemos en la zona. Los individuos que entran en el centro de recuperación de Ardilla Roja nos los ceden al proyecto y a partir de ahí hacemos una introducción en el Jardín del Turia. Cuando los individuos ya están en edad de poder ser introducidos, se colocan en una jaula y están unas semanas para que se impronten con la zona en la que van a estar viviendo. La jaula se abrió en mayo, a principios de mayo, y entonces los individuos se han ido moviendo a lo largo del jardín. Las ardillas que hemos soltado llevan un collar radiotransmisor que emite una frecuencia, nosotros con un receptor las vamos localizando en distintos puntos. El proyecto de las ardillas es importante tanto en cuanto ya no solo por el papel ecológico que puede tener de aumentar la biodiversidad de la fauna urbana, sino porque es un animal diurno que la gente lo ve fácil y de fácil aceptación, y eso sirve para concienciar. El día 23 estaremos en una feria que se organiza aquí, de Valencia Canvia per Clima, y tendremos un stand. Estaremos mis compañeros de CADEC y yo explicando los diferentes proyectos que estamos haciendo con diferente fauna, entre ellos el proyecto de las ardillas. Si queréis conocer cómo va, las dificultades que estamos teniendo y los beneficios que estamos obteniendo, estaremos allí y os los explicamos.